Reciban un cordial saludo. Soy el maestrante Santos Giovanni Romero Jiménez de la Universidad Técnica Particular de Loja, estudiante en la maestría Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal. Estoy presentando mi trabajo final en la asignatura Los sujetos procesales, la cual ha estado dirigida por la doctora Silvana Esperanza Erazo Bustamante. De manera introductoria, el estudio de los sujetos procesales es fundamental para comprender el funcionamiento del sistema penal ecuatoriano, aunque en la práctica evidencia una distancia significativa entre el marco normativo y la realidad institucional. La tesis central sostiene que pese a que el ordenamiento jurídico define claramente los roles procesales, factores estructurales y éticos impiden su cumplimiento efectivo, afectando la legitimidad del proceso penal. Análisis de los sujetos procesales. Tenemos lo que es Fiscalía. La Fiscalía General del Estado es definida por la Constitución como un órgano autónomo de la función judicial único e indivisible, que funcionará en forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. En otras palabras, la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante este proceso se ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de continuidad y mínima intervención penal. El autor Durán en el año 2011 afirma que la legitimidad de la pena depende de la corrección procedimental y del respeto a límites constitucionales del poder punitivo. La víctima. La víctima es considerada por el Código Orgánico Integral Penal como sujeto pasivo del delito. La víctima como sujeto pasivo del delito es quien sufre las consecuencias de la infracción, consecuencias que pueden ser físicas, psicológicas y hasta materiales. Esta definición se complementa con el artículo 78 de la Constitución, que garantiza la reparación integral y la protección contra la revictimización. El autor Guardia en el año 2016 sostiene que el sistema de defensa y acompañamiento deben ser entendidos como mecanismos de equilibrio, donde la víctima encuentra respaldo institucional frente al poder coercitivo del Estado. La persona procesada, de acuerdo al artículo 440 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la persona procesada es aquella contra la cual el fiscal formula cargos. Así, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva. La Defensoría Pública. La Defensoría es uno de los pilares del proceso penal. Es así que el derecho a la defensa del derecho humano, por consiguiente, la Constitución garantiza el goce efectivo de este derecho y obliga al defensor público o privado a realizar una adecuada defensa técnica. La Defensoría Pública, como un órgano autónomo de la función judicial, tiene la misión de garantizar el acceso igualitario a la justicia para quienes carecen de recursos económicos. El juez de garantías penales es quien cumple una función compleja. Es garante de los derechos fundamentales y a la vez quien decide sobre la responsabilidad penal según la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. El juez debe actuar con imparcialidad, motivar sus resoluciones y asegurar que ninguna prueba obtenida con violación de derechos sea admitida. El análisis crítico del incumplimiento efectivo de los roles procesales. Bueno, en la práctica actualmente se ve que la Fiscalía no siempre actúa con objetividad que exige la Constitución. La Fiscalía ejerce una acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, conforme lo estipula el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal. ¿El juez de garantías penales debe ser considerado como sujeto procesal? Bueno, desde mi punto de vista y mi modesto criterio, creo y considero que no debe ser considerado como sujeto procesal en sentido de que no tiene interés jurídico propio. Sin embargo, el autor Durán en el año 2011 fundamenta esta posición al señalar que la legitimidad del sistema penal descansa en la actuación judicial conforme al principio de supremacía constitucional. En el mismo sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia número 003-18-SCN-CC en el año 2018, determinó que el juez de garantías penales no puede ser un espectador pasivo del proceso, sino un agente de control de constitucionalidad dentro del proceso penal. En función del análisis realizado por parte
involucradas se concluye que el sistema penal ecuatoriano presenta una estructura jurídica robusta, sustentada en principios constitucionales de legalidad, igualdad y tutela judicial efectiva. Muchas gracias y agradece por su atención.